Muchas bendiciones en este bello día donde el Señor sigue sorprendiendo a sus hijos, a su pueblo que le aman, que le creen, que le buscan de todo corazón. No olvides suscribirte a mi canal, dale a la campanita de notificaciones, dale like y aún hacer también tu comentario y también compartir a través de las redes como es Instagram, como es Facebook, como es WhatsApp, como es Telegram, poder compartir toda esta buena serie de enseñanzas doctrinales creadas para bendecir a las personas que creen y que cada día buscan de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a entrar a la clase número 13. Vamos a hablar de la justificación por la fe. Ya hablamos de la justificación. Ahora quiero enseñarles lo que es la justificación por la fe, porque muchas personas se autojustifican a sí mismos. Las buenas obras, las personas creen que ya están justificadas ante Dios. La buena vida, la buena forma de ser, personas creen que ya están justificados delante de Dios. Y tenemos que ver que la justificación es por la fe. Justificación. El ser justo delante de Dios no es por mérito propio. El ser justo delante de Dios no es por mero esfuerzo humano. El ser justificado delante de Dios es mediante la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hablamos de la justificación por la fe, hablamos de la justificación, se recibe, es en base a la fe en Jesucristo. Escucha bien, la justificación se recibe en base a la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La justificación no es en base a las obras humanas. Las obras son buenas, las buenas obras son buenas, pero no puedes presumir que por las obras tú eres salvo. Somos salvos por la buena obra hecha por Jesucristo en la cruz del Calvario. La justificación, el acto en el cual Dios, 3 veces santo, declara que el pecador que cree en la obra de su santo Hijo Jesús viene a ser justo. La persona es justa cuando cree en el sacrificio, cuando cree en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesús es muy bueno para poder salvar, para poder librar. Entonces, cuando somos justos, eso significa sin culpa. Es como que alguien comete un delito, pero luego es declarado inocente, en decir, ya te redimimos de ese delito, ya queda sin culpa. Eso es justificación. Ser justificado es sin culpa. Yo soy justo sin culpa. La palabra justo o la palabra justificación es sin culpa. Es tremendo. Y aceptable ante, dice, y aceptable ante Él por cuanto Cristo ha expiado sus pecados. El hombre es declarado justo y sin culpa ante el Padre Dios Todopoderoso porque ya Jesús ha expiado, expiación. Ya Jesús ha pagado un precio, ya Jesús se ha sacrificado para darle libertad al hombre de todos los pecados en la cruz del Calvario. Habiendo sido hecho justicia a su favor. Jesús se hizo justicia a favor del hombre. Jesús, toda la injusticia cayó sobre su cuerpo, toda la maldad cayó sobre su cuerpo, todo el pecado cayó sobre su cuerpo, toda la maldición cayó sobre su cuerpo, toda la enfermedad cayó sobre su cuerpo, y todo esto Jesús en su cuerpo lo llevó a la cruz. Por eso Jesús es nuestra justificación, Jesús es nuestra liberación, Jesús es el que libera al hombre del pecado. Justificación. Cristo ha obrado favorablemente para con nuestra vida. Primera de Corintios, podríamos hablar 1 Corintios 1, 24 al 30, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Oye bien, ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría. Cristo es sabiduría, Cristo es justificación, Cristo es santificación, Cristo es redención. Justificación.
Jesús, el Padre, nos ha justificado en su Santo Hijo Jesucristo. La justificación es gratuita. Esto es totalmente inmerecida. Es un acto soberano de Dios. La justificación es gratuita, es decir, nosotros no merecemos el ser justificados. La justificación es un acto donde Dios nos declara libre del pecado. Justificación. Jesús nos ha justificado de todo nuestro pecado. Por eso es importante conocer a Jesús como aquel que nos justifica, que nos lava, que nos limpia de todos nuestros pecados. Jesús ha pagado un precio para que ahora nosotros le conozcamos, le creamos como aquel que nos ha justificado y que ahora ya no somos declarados lo que es culpable ante el Creador, sino que ahora hemos sido declarados justos porque Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestra libertad, Cristo es quien nos ha justificado, Cristo es quien nos ha liberado. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación. Escucha bien, Jesús fue entregado por nuestra transgresión, por nuestros pecados, pero Jesús fue resucitado para nuestra justificación. Jesús fue entregado por nuestra transgresión, por nuestro pecado, pero Jesús fue resucitado por nuestra justificación. Ahora fuimos justificados gracias a la resurrección de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Romanos 5:16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don de la salvación vino a causa de muchas transgresiones para que nosotros, el hombre, pueda ser justificado. Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿quién es ese uno que transgredió? Adán. Adán transgredió en el principio y por ese uno vino todo el pecado, toda la muerte, toda la enfermedad, toda la maldición al hombre. De la misma manera, por una justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por Adán vino la maldición, pero por Jesucristo vino la justificación, vino la bendición, vino la liberación. Por Jesucristo vino a todos los hombres la justificación para recibir la vida resucitada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 1 Corintios 1:30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Segunda de Corintios 3:9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Si el ministerio de la condenación fue con gloria, imagínate, ¿cuánto más será ahora el ministerio de la justificación de Cristo? Cristo viene a justificar al hombre para que el hombre crea que en él está el poder que lo hace libre, en él está el poder que lo liberta, el poder que lo viene a liberar, el poder que viene a obrar maravillas en su vida. Por eso Cristo es el que justifica. El hombre no puede justificarse ante Dios, pero Cristo sí justifica. Para que el hombre se justifique ante Dios, tiene que ser ante Dios, porque es el que lo ha justificado. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5:16, y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, pero sabemos que la libertad vino a causa de lo que Cristo hizo por la vida del hombre. Podemos ver la justificación, justificar. Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación, dice a Jehová. Hay hombres que quieren justificar, hay hombres que quieren condenar, pero sabemos que hay solamente uno que justifica, es Jesucristo. Él pagó un precio para justificar la vida del hombre. Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Escucha bien, el que es de la fe de Jesús es justificado.
Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Escucha bien, creemos en aquel que justifica al impío, al pecador, al transgresor. Y cuando tú pones tu fe en aquel que justifica, en aquel que perdona pecado, entonces tú vas a ser justificado, vas a recibir la obra de su justicia. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará? ¿Quién condenará a los que han sido escogidos por Dios, a los que han sido justificados por Dios? Porque Dios los ha justificado, Dios los ha liberado. Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Por las obras de la ley nadie se justifica para con Dios. Para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vive cuando coloca su fe en Jesucristo. El justo vive por la fe cuando es justificado, creyendo y confiando día a día en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él es el que justifica al hombre. Por eso la obra de la justificación es muy importante. Es muy importante. Justificación. Dios pasa el borrador sobre nuestros pecados. Esa es justificación. Dios toma su borrador y lo pasa sobre nuestro pecado. Es lo que hace Él. Borra nuestros pecados. Él lo pasa su borrador sobre nuestros pecados. Como dicen por ahí, borrón y cuenta nueva. Él borra nuestros pecados. Entonces es tremendo, porque podemos ver cómo Él borra nuestros pecados. Dios pasa el borrador sobre nuestros pecados. Las demandas de su santidad han quedado plenamente satisfechas en Jesucristo. La demanda de la santidad de Dios han quedado plenamente satisfechas en Jesucristo, cuando Dios pasa el borrador sobre todos nuestros pecados. Por eso está claro lo que habla Romanos 3:23, porque todos nosotros hemos pecado, estamos apartados de la gloria de Dios, pero ahora somos justificados por la fe en Jesucristo. Justificación: Cristo ha borrado todos nuestros pecados y nos ha dado una vida nueva, para que ahora tengamos una historia nueva, tengamos un escrito nuevo, tengamos unas buenas evidencias, tengamos ahora una vida que glorifica y que bendice a aquel que lo ha dado todo por nosotros en la cruz del Calvario. Justificación: al haber mantenido en la cruz su justicia y amor, puede justificar libremente al impío. El hombre más pecador que haya, Cristo lo perdona. Una vez estaba tratando el caso de un hombre fuerte, porque el hombre había abusado a su propia hija de sangre. No una vez, muchas veces lo había hecho. Su hija se había convertido al evangelio y su hija decidió perdonarlo. Su hija lo perdonó porque sabía que Dios le había perdonado sus pecados. Luego este hombre fue a la iglesia para poder ser ayudado. Y el hombre su mente no podía aceptar de que Dios pudiera perdonar su pecado, porque el pecado que había hecho era un pecado demasiado atroz, era un pecado demasiado terrible. Cómo él pudo haber hecho daño a su misma hija, la había abusado sexualmente, era algo que él no consentía, y él decía que él no tenía perdón de pecado. Dice: es imposible, Dios no puede perdonar lo que yo he hecho, y si mi hija me perdona, pero creo que Dios no me puede perdonar por lo que yo he hecho. Y le pude hablar de la justificación, le pude enseñar cómo puede ser él justificado. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ahí Jesús murió por el violador, ahí Jesús murió por el pedófilo, murió por el pederasta, ahí Jesús murió por aquellos incestuosos, por la prostituta, por la homosexual, por la lesbiana. Jesús justifica todo pecado, aún hasta los homicidas. Jesús tiene el poder de justificar el pecado del hombre. Ahora, este hombre pudo aceptar, por la revelación del Espíritu, que Jesús había pagado un precio para liberarlo de ese pecado. Y el hombre pudo aceptar el perdón de Cristo. ¿Y qué ocurrió con este hombre? Fue justificado de su pecado. La sangre de Cristo justifica al hombre. El hombre no tolera el poder justificar, el poder perdonar a alguien. Dice: no puedo perdonarlo. Pero Dios sí perdona al hombre. Por eso Él toma nuestros pecados y lo echa detrás de sus espaldas. Él toma nuestros pecados y lo lanza a lo profundo del mar,
mostrándole al hombre que justifica al hombre de sus pecados. Y cuando el hombre quiere recordar sus pecados ante Dios, Dios dice, ¿de qué tú me estás hablando? Yo te justifiqué, yo te perdoné, yo borré todo eso. En mí ya no hay memoria de lo que tú hiciste. En mí lo que hay es memoria de lo que mi hijo hizo por ti. En mí lo que hay es memoria que yo te he perdonado. Yo te he justificado. Entonces es tremendo cuando podemos ver a un Cristo que justifica al hombre, un Cristo que viene a dar libertad al hombre, un Cristo que viene a darle libertad a la vida del hombre, porque Él es el que justifica. Sabemos que Él es el que viene a obrar esa libertad en la vida del hombre. Él es el que viene a obrar ese milagro en la vida del hombre. Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. En este tiempo no solamente Jesús es el que justifica, sino Él viene a justificar a todos aquellos que son de su fe, aquellos que día a día perseveran, permanecen, insisten, se mantienen y siguen adelante en su fe. Y esta es la fe redentora que Jesús muestra en aquellos que le buscan de todo corazón. Jesús es el que justifica al hombre de todos sus pecados. Tremendo. Romanos 4:5. Mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Jesús nos justifica en su sangre. Escuchen, Jesús nos justifica cuando nosotros tenemos fe en su sangre. Jesús nos justifica por la sangre derramada para justificarnos, limpiarnos, lavarnos de toda la asquerosidad y de toda la inmundicia abominable que trajo el pecado a nuestras vidas. Ahora nuestra vida es limpia por la sangre de Cristo. Ahora nuestra vida es limpia de maldiciones generacionales, ancestrales. Ahora nuestra vida es limpia aún de todo mal que traigan los demonios contra nuestra vida. Somos justificados cuando depositamos nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Tremendo. Más cuando estamos justificados por su sangre, somos justificados, somos limpios, somos salvos, somos ahora totalmente liberados de la ira de Dios. Es tremendo. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Jesús nos justifica en su sangre. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es decir, el juicio de Dios ya no es para nosotros. El juicio que Dios quiera traer contra el mundo no es para nosotros, porque ya nosotros fuimos justificados. Justificado es limpio, es decir, Dios no tiene nada en contra de nosotros. Dios tiene en contra del pecador que aún no se ha arrepentido y que aún no ha recibido a Cristo. Ese sí corra para arrepentirse. Ese sí corra para ser liberado. Porque Dios está en contra del pecador malvado. Imagínate que está justificando el pecado, que está avalando el pecado y que está dando rienda suelta al pecado por las leyes civiles humanas. Contra eso sí cae la ira de Dios si no se arrepiente. Pero tú que te has arrepentido, ya la ira de Dios no es para ti. Para ti es el amor de Dios. El amor que Dios mostró en su Santo Hijo Jesucristo. El amor con el cual Dios te ha llamado. El amor que se ha revelado a tu vida para que tu vida ahora esté en Cristo Jesús. Buscándole, adorándole, bendiciéndole, creyéndole, rindiéndote a Él de todo corazón. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira que Cristo nos llamó, nos justificó y también nos ha glorificado. Estamos glorificados en el sacrificio de su amado Hijo, Jesucristo. Él nos ha liberado, Él nos ha salvado, Él nos ha ayudado, Él nos ha dado libertad, sanidad y vida eterna. Somos justificados por la fe colocada en el sacrificio, en la sangre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu poder, por tu bendita presencia. Damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso y sabemos que para ti no hay nada imposible. Tú eres el que justificas al hombre y al que cree en ti y te busca de todo corazón. Salva, sana y libera al hombre para que el hombre te busque, te ame, te adore, te honre, te exalte y te glorifique de todo corazón. Que sea bendecido y que seas cada día exaltado, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por salvar al hombre y liberarlo del juicio.
para que ahora tenga el amor y tenga la bendición que es en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas bendiciones para su vida. Cristo es bueno y maravilloso para seguir bendiciéndolo y ayudándolo en gran medida.